Lo llamaron la Cumbre del Acuerdo Universal, un último intento desesperado por evitar una guerra a gran escala entre las especies de la rama de Orión. Los diplomáticos habían estado ensayando sus discursos durante meses, vistiéndolos con palabras suaves y promesas huecas. Yo estaba allí, de pie tras cristal y acero a bordo del Helix Prime, la nave insignia de la Tierra. No era un diplomático. No vine a hablar. Vine a asegurar que nadie saliera de esa sala pensando que la humanidad era débil. Nos dijeron que las otras especies habían evolucionado más allá de la guerra, que veían el conflicto como algo primitivo, inferior a ellas, y nos miraban de la misma manera que miraban a un perro salvaje entrando en un palacio. Peligrosos, sucios, desechables. Pero no fue la Tierra la que empezó esto. No buscamos la pelea. Ellos lo hicieron. Enviamos naves coloniales a través del alcance, espacio inexplorado, estéril y olvidado. Plantamos banderas en el polvo, construimos cúpulas en silencio e intentamos mantenernos al margen de su lío galáctico. Pero eso no fue suficiente. 3 asentamientos humanos fueron vaporizados, sin advertencia, sin explicación, solo cenizas y huesos en órbita. Así que cuando enviaron la invitación a esta supuesta cumbre de paz, el Comando Unificado Terrestre no envió emisarios. Enviamos flotas. 32 naves de guerra se movieron en silencio a través de la negrura, deslizándose más allá de sus sistemas de alerta temprana como fantasmas. Blindaje de sigilo, amortiguadores cuánticos, cañones ocultos. No le dijimos a nadie que veníamos cargados. Estaba en el puente de mando, observando el planeta capital de Arentus rotar lentamente debajo de nosotros, verde, hinchado y lleno de hipócritas. Órbita asegurada, dijo el comandante Hal a mi lado. Su voz era fría, militarmente afilada. Nuestros pájaros están en posición geosíncrona. Todavía no nos han detectado. Bien, dije. Mantén los misiles apuntados, pero sin energía. No estábamos aquí para una lucha justa. Estábamos aquí para enviar un mensaje. Querían la paz porque tenían miedo. No de la guerra, de nosotros. Habían subestimado lo que la desesperación podía hacerle a una especie que salió de las cuevas al espacio en solo unos pocos miles de años. Nos llamaron violentos por naturaleza. Y tal vez tenían razón. Pero fue su fuego el que encendió este barril de pólvora. En el planeta de abajo, la sala de la cumbre estaba rodeada de torres de marfil, agujas pulidas y estandartes azules que ondeaban como la esperanza. Adentro, el representante de la Tierra, un hombre llamado Draven, estaba solo en el escenario de mármol, frente a 30 delegados alienígenas. Su sonrisa era tensa, calculada y falsa. No estaba allí para negociar. Era el señuelo. La Cámara del Consejo estaba diseñada para suprimir armas. Incluso las firmas de calor corporal eran escaneadas. No estaba armado, pero no lo necesitaba. Accedí a su línea de comunicación. Draven. ¿Cómo está la sala? Pregunté. Llena de mentirosos, dijo. Y creen que no lo sé. Es hora de darles una razón para recordar con quién están tratando. Draven se ajustó el cuello y dio un paso adelante. Nuestro pueblo vino aquí de buena fe, comenzó, su voz resonando en la cámara cristalina. Esperábamos responsabilidad, justicia. Esperábamos encontrar aliados entre ustedes. El canciller Valery resopló, sus lisas mandíbulas chasqueando con desprecio. Tu especie es inestable, agresiva. Destruimos sus colonias porque estaban invadiendo. Esperábamos que entendieran su lugar. Draven asintió lentamente, luego sonrió. Lo entendemos, dijo. Y vinimos aquí para mostrarles lo que sucede cuando confunden nuestro silencio con miedo. Esa fue la señal. Me volví hacia el comandante Hal. Quita el camuflaje. Ilumina el cielo. En segundos, nuestra flota se materializó en órbita sobre Arentus como monstruo saliendo de las sombras. 32 naves de guerra de la Tierra, cada una erizada de cañones, cañones de riel, lanzadores cinéticos y disruptores atmosféricos. Cada satélite de defensa planetaria parpadeó en rojo de terror. Un silencio cayó sobre la cumbre. Incluso a través de nuestras imágenes, se podía ver el miedo ondear a través de ellos como una onda de choque.
Algunos delegados se pusieron de pie. Otros gritaron en sus manos: demasiado tarde. Draven bajó del podio y pronunció las palabras que lo cambiaron todo. La humanidad llegó con las manos abiertas, pero también con los cañones cargados. Elijan cuál prefieren. Miré por el visor. Las agujas de la ciudad capital parecían pequeñas ahora, frágiles. Por primera vez en 1000 años, la galaxia se dio cuenta de que la Tierra no necesitaba la paz para sobrevivir. Necesitábamos venganza, y apenas estábamos comenzando. El silencio no duró mucho. A los pocos segundos de que nuestra flota se rebelara, las alarmas sonaron por todo Orentus. Su sistema de alerta temprana finalmente se había puesto al día, pero era demasiado tarde. Ya estábamos en posición sobre cada edificio capital, sobre cada instalación militar. Los datos de puntería fluían como agua a través de nuestros HUDs, pintando de rojo las piezas más importantes de su infraestructura planetaria, y ellos lo sabían. Desde el puente del Helix Prime, observé el caos desarrollarse en una docena de pantallas. Naves diplomáticas se apresuraban a escapar de la órbita. Las matrices de defensa comenzaron a activarse, desesperadas por apuntarnos. La red de defensa planetaria intentó bloquearnos con fuerza bruta. Y nosotros simplemente nos quedamos allí, con las armas activadas. Escudos zumbando, sin disparar. Todavía no. Déjalo sudar. El comandante Hal se paró a mi lado. Almirante, las naves de guerra Valery se están moviendo a posición. 17 de ellas. Están transmitiendo una exigencia. Ponla en pantalla. La pantalla central brilló, mostrando el rostro retorcido e insectoide del alto mariscal Transic, jefe de la Armada Valari y un carnicero a sangre fría conocido en 3 sistemas. Sus ojos compuestos amarillos se entrecerraron. Humano, Siseo. Retira tu flota inmediatamente. Este acto de agresión viola la ley galáctica. Casi me río. ¿Ley galáctica? La misma ley que hizo la vista gorda cuando nuestras colonias fueron borradas del mapa. La misma ley que pedía sanciones cuando intentamos defendernos. Es curioso cómo solo recordaban las reglas cuando nosotros teníamos el poder. Me incliné hacia adelante. Ustedes ya violaron todas las leyes que importan. Transic, esto no es agresión. Es la advertencia final. Nos amenazas en nuestros propios cielos. No, te estoy dando una opción. Ya no vinimos aquí a negociar. Vinimos a saldar una deuda. Su imagen parpadeó y se apagó. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Su orgullo no les permitiría retroceder. Estaba bien. El orgullo era inflamable. Me volví hacia Hal. ¿Algún movimiento en la sala de la cumbre? Algunos intentan irse. La seguridad está bloqueando el edificio. Están asustados. Realmente asustados. Bien. Déjalos estar. En la superficie, dentro de la cámara de la cumbre, Draven permanecía tranquilo. Su trabajo aún no había terminado. El consejo había descendido al pánico. Gritos furiosos en 12 idiomas, delegados exigiendo un salvoconducto, culpándose unos a otros, fingiendo que esto no era culpa suya. Draven permanecía en el centro como una estatua, las manos a la espalda, observándolos desmoronarse. Finalmente, el primer ministro Ternati, un aviar con una voz como un carillón de viento, dio un paso adelante. Esto es un acto de guerra, Draven. Has convertido una cumbre de paz en un campo de batalla. Draven inclinó la cabeza. ¿No hicieron ustedes ya eso cuando bombardearon a nuestros civiles hasta convertirlos en polvo? Estaban invadiendo espacio soberano. Eran granjeros, dijo. Niños, ingenieros. Construyeron hogares en el vacío donde nadie más se atrevió, y su especie los quemó como maleza. El ministro se estremeció, pero no dijo nada. Ni un solo delegado alienígena defendió el ataque. Ninguno de ellos lo había hecho nunca. No era porque estuvieran de acuerdo. Era porque era conveniente dejar que sucediera. Temían la expansión humana más de lo que les importaban las vidas humanas. Draven dio un paso adelante. La era de la Tierra pidiendo permiso ha terminado. No querían compartir las estrellas. Está bien. Ahora tomaremos lo que se nos debe. Uno de los delegados reptilianos siseó.
¿Y qué es exactamente lo que creen que se les debe? ¿Humano? Él sonrió, tranquilo e impasible. Miedo. Es el único idioma que alguna vez escucharon. La cámara estalló de nuevo, pero esta vez era desesperación, no arrogancia. La fachada se estaba agrietando. De vuelta en el Helix, estábamos observando cada segundo. Toda la cumbre estaba bajo vigilancia. Nuestros agentes habían instalado nanocámaras en cada rincón antes de que comenzaran las conversaciones. La transmisión se estaba emitiendo en vivo a la Tierra, a las colonias, a cada humano que alguna vez se sintió impotente bajo la bota del control alienígena. Ahora nos estaban viendo mantenernos firmes. Hal se volvió hacia mí de nuevo. La flota Valerie ha activado sus armas. Están cargando sus cañones de iones. Asentí. Mantengan la formación. Si disparan, los borramos. Dudó. Señor, si los iluminamos, la guerra se vuelve oficial. ¿Oficial? Solté una carcajada. Hal, la guerra comenzó en el momento en que convirtieron a nuestros niños en cenizas. Una tensa pausa se extendió por el puente. Los oficiales me miraban como si se prepararan para el primer disparo. Y lo obtuvieron. Una advertencia roja parpadeó en la pantalla táctica. Fuego entrante. Dispararon un tiro de advertencia contra el Atlas, gritó Hal. Daño mínimo. Los escudos resistieron. Exhalé lentamente. Eso fue un error. Apuntar a la nave de mando Valerie, ordené. Solo la nave insignia. Sin advertencias. Confirmar orden de eliminación. Confírmala. Segundos después, el cañón central del Helix Prime rugió a la vida. Un proyectil cinético del tamaño de un tren de carga se precipitó a través del vacío a una fracción por debajo de la velocidad de la luz. La nave de mando Valerie apenas tuvo tiempo de gritar antes de desintegrarse, partida por la mitad en completo silencio. En el piso de la cumbre, una profunda vibración sacudió el mármol. Los cristales se hicieron añicos. Los delegados miraron hacia arriba mientras un profundo temblor sacudía los cielos sobre ellos. Draven no se inmutó. Levantó una mano hacia su auricular y dijo una sola palabra. Confirmado. Ahora lo entendían. Esto no era diplomacia. Era dominación. Y ya no tenían el control. Las naves de guerra Valerie restantes se dispersaron. Algunas huyeron, otras comenzaron a cargar sus armas de nuevo, pero ahora era un caos. No esperaban que la Tierra respondiera. Pensaban que podían mantenernos en una jaula construida con tratados y amenazas vacías. Pero trajimos mazos. Una docena de naves humanas cobraron vida y comenzaron a fijar objetivos. No atacamos a civiles. No bombardeamos ciudades. Ese no era el punto. Desmantelamos quirúrgicamente cada instalación militar que apuntaba un arma hacia las estrellas. Borramos sus estaciones de comando orbital, cortamos las redes de energía de sus defensas y seccionamos sus enlaces de comunicación antes de que pudieran pedir refuerzos. Y aún así, no habíamos disparado sobre la capital. Todavía no. Draven, dije por el comunicador. Es hora de darles nuestros términos. Él subió de nuevo, con voz de hierro. Escuchen con atención. La Tierra ya no quiere un asiento en su mesa. Vamos a volcar la mesa. No pueden hacer esto, gimió un diplomático. El resto del consejo. Ya lo hicieron, interrumpió Draven. Ustedes iniciaron el fuego. Ahora ardan con él o retírense. Uno por uno. Los delegados comenzaron a retroceder. Primero los de los sistemas más débiles, luego las especies del borde exterior. Solo unos pocos imperios obstinados seguían en pie. Valerie, Ternati, Solari, los de siempre. Orgullosos, crueles, rotos. Hal me miró. ¿Y ahora qué? Ahora les damos una opción, tal como dijimos. Abrimos una transmisión a cada gobierno planetario importante del sector. Un único mensaje repetido en todos los idiomas conocidos. La Tierra ya no se inclinará. Entreguen sus armas apuntadas a la humanidad. Desmantelen su infraestructura militar que apunta a sistemas humanos o la desmantelaremos por ustedes. Y les dimos 30 minutos. Lo que siguió fue una cuenta regresiva empapada en sudor y silencio. Las naves no se movieron.
Los misiles no se lanzaron. Solo una tensión silenciosa a través de las estrellas. Luego, una por una, las señales comenzaron a llegar. Ceses de fuego, apagones en todo el sistema, órdenes de retirada. Algunos lo llamaron rendición. Otros lo llamaron supervivencia. No nos importaba cómo lo llamaran. Solo nos importaba que lo supieran. La era del silencio humano había terminado. Y aún así, no nos fuimos. Mantuvimos la posición en órbita durante 12 horas más. Nuestras naves patrullaban los cielos como lobos, sin disparar, sin exigir, solo observando, recordándoles que la Tierra ya no era una roca atrasada llena de primitivos. Éramos una fuerza ahora. Al final del día, la mitad de la galaxia estaba de rodillas, y la otra mitad se apresuraba a decidir si resistir o negociar. Hal se paró a mi lado mientras miraba a Orentus por última vez. ¿Crees que captaron el mensaje? Esbocé una sonrisa fría. No, todavía no. Entonces, ¿qué ahora? Asentí hacia la cámara del consejo. Todavía creen que estamos aquí para un golpe rápido. No entienden que nos quedamos, que esta es la nueva normalidad. Él asintió. Ocupación. Ajuste de cuentas. Me di la vuelta y salí del puente. El peso de lo que habíamos hecho presionándome como la gravedad. No arrepentimiento, no vergüenza, responsabilidad. Le habíamos mostrado a la galaxia lo que sucede cuando acorralas a un animal salvaje. No obtienes sumisión, obtienes un depredador. Y la Tierra apenas comenzaba a cazar. No esperábamos aplausos cuando quemamos sus naves de mando. No queríamos medallas cuando los Ternati entregaron sus armas orbitales. No estábamos allí por reconocimiento o tratados de paz o algún lugar superficial en su roto Consejo Galáctico. Estábamos allí para recordarles el error, por cada hueso enterrado en el polvo de una colonia olvidada. Cada niño cuyo latido fue borrado de la existencia por un sistema de puntería alienígena. Cada familia que suplicó ayuda solo para escuchar el silencio a cambio. Ahora estaban observando desde la Tierra, desde Luna, desde Titán, desde los bordes del espacio colonizado donde los humanos todavía se aferraban al vacío con manos ensangrentadas. Y no permitiría que sus gritos fueran olvidados. Pero la victoria siempre tiene un precio. El día después del colapso de la cumbre, me reuní con el resto del alto mando a bordo del Helix Prime. La sala de guerra era una caja de acero revestida con pantallas tácticas que mostraban el sistema Arentus en brutales superposiciones rojas. El comandante Hal estaba a mi derecha, sus ojos revisando las lecturas de la flota. La general Torne, jefa de las fuerzas terrestres de la Tierra, estaba a mi izquierda, con los brazos cruzados y una mandíbula endurecida por la batalla apretada como una piedra. No hablaba a menudo, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. El resto de los oficiales estaban en silencio, esperando. ¿Situación? Pregunté, mi voz baja. 17 sistemas han aceptado el desarme inmediato, dijo Hal. 9 más están solicitando términos de negociación. El resto no ha respondido o se presume que se están movilizando. Torne levantó la vista. Las flotas Valery se están reagrupando en el cruce de Tarsus. Eso no es una retirada. Es una preparación. Asentí. Quieren el segundo asalto. No son los únicos, añadió Hal sombríamente. Señor, hemos interceptado algo. El comando de la Tierra quería traerlo directamente a usted. Me entregó una tableta. La escaneé una vez, luego 2. Mi mandíbula se trabó. La transmisión estaba encriptada, pero la inteligencia de la Tierra la descifró. La fuente provenía de las profundidades de nuestro propio Alto Consejo. Alguien en la Tierra. Una filtración. Una traición. El mensaje había sido enviado al Alto Nido Ternati 2 días antes de la cumbre, describiendo nuestras probables tácticas orbitales, protocolos de sigilo y una lista de posibles nombres de naves que serían desplegadas. Alguien nos vendió, y el bastardo aún así perdió. Los ojos de Torne se entrecerraron mientras leía sobre mi hombro. ¿Crees que es político? Siempre lo es, murmuré. Alguna rata de despacho con un título y una chequera gorda que pensó que si nos entregaban, podrían sentarse en la mesa con los alienígenas, comer sus obras, ser llamados civilizados. ¿Quieres que investigue? Preguntó ella.
La miré, y por primera vez en días, dejé que la máscara se agrietara lo suficiente. No, quiero que los encuentres y los entierres. Ella asintió secamente. Hecho. El problema no era solo el enemigo de afuera. Era el que estaba detrás de ti. El que te daba la mano mientras sostenía una daga a la espalda. La mayor amenaza de la Tierra no era la galaxia. Era nuestra propia hambre de aprobación. Nos habían llamado salvajes, y algunos de los nuestros querían desesperadamente ser vistos como cualquier cosa menos eso. Estaban dispuestos a vender su sangre por permisos. Me volví hacia el mapa holográfico. ¿Cuál es el estado de Arentus? Hal accionó un interruptor y mostró un escaneo detallado de la capital. Disturbios civiles, apagones en los distritos inferiores. Su ejército no se ha retirado por completo. Todavía esconden baterías antiaéreas en los océanos y provincias remotas. Los canales de propaganda nos presentan como terroristas. Y hay rumores sobre una resistencia. Por supuesto que lo sabía. Incluso después de que sus flotas se convirtieran en polvo brillante, no podían simplemente admitir que perdieron. Necesitaban pintarnos como monstruos, enmarcar nuestra justicia como brutalidad. Bien, que lo hicieran. No estábamos allí para ser amados. Estábamos allí para ser recordados. Quieren provocarnos para que nos excedamos, dije. Quieren bajas civiles para poder unir a los sistemas neutrales en nuestra contra. ¿Enviamos a las tropas?, preguntó Torne. Asegurar la capital. Todavía no. Dejen que vean la órbita llena de naves de guerra antes de ver soldados en sus calles. Dejen que el miedo haga la mitad del trabajo. Guerra psicológica, dijo Hal. No, lo corregí. Claridad psicológica. Necesitan entender quién sostiene la correa. Ahora. Pasó un momento de silencio. Luego agregué. Pero díganle a la flota, si un solo disparo proviene de esa superficie, no enviamos tropas terrestres. Convertimos en cristal su estructura de mando. Sin discursos, sin advertencias. Hal asintió sombríamente. Habíamos esperado demasiado para atacar. No volveríamos a esperar. Pero en la quietud de esa sala de guerra, otro pensamiento arañaba el fondo de mi mente. ¿Quién envió la filtración y por qué? No era solo cobardía. Estaba coordinado. Alguien quería que falláramos. No solo los alienígenas, alguien humano. Necesitaba respuestas, y sabía por dónde empezar. 6 horas después, entré en la cámara de interrogación segura debajo del núcleo del Helix. Un zumbido sordo resonaba en las paredes. La gravedad artificial era ligeramente más pesada aquí. Una táctica psicológica. Hacer que los traidores sudaran más. Sentado frente a mí, atado con esposas reforzadas, estaba el consejero Rennick. Delgado, cabello liso, traje limpio que todavía olía a perfume de la tierra. Parecía un hombre que nunca había visto un campo de batalla, pero que hizo carrera decidiendo quién moría en uno. No deberías estar aquí, dijo de inmediato. Esto está por debajo de tu rango. Lo miré fijamente por un largo momento, luego caminé hacia la silla frente a él. Me senté. No, lo que estaba por debajo de mi rango era enterrar colonias enteras llenas de familias mientras nos vendías por favores políticos. No sé de qué estás hablando. Dejé caer la tableta frente a él. Su propia firma codificada iluminaba la esquina del mensaje interceptado. Su rostro se contrajo. No miedo, no vergüenza, solo molestia por haber sido descubierto. No entiendes lo que está en juego, dijo lentamente. No, tú no lo entiendes, repliqué. Vinimos aquí con un puño envuelto en seda. Arrancaste la seda y vendiste la tela. Ahora sostengo lo que queda y estoy decidiendo si usarlo. No puedes amenazar a un consejero, dijo. Me incliné. Puedo hacer más que eso. Aquí fuera no hay jurisdicción de la tierra. Solo hay una ley que importa. ¿Quién tiene el arma más grande? Se quedó en silencio. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué vendernos? Exhaló. Porque vas a empezar algo que no podemos detener. ¿Crees que esto termina con Orentus arrodillándose? No. Esto termina con una guerra de 1000 años. Una que no podemos ganar. Una que reducirá la tierra a cenizas.
Les di suficiente información para nivelar el campo. No para destruirnos, solo para humillarnos. ¿Humillar? Susurré. ¿Crees que la humildad fue lo que sintió nuestra gente cuando sus huesos se derritieron bajo el plasma alienígena? No entiendes el juego a largo plazo. Me levanté. No estarás aquí para ver el final del juego. Mientras me giraba y caminaba hacia la puerta, le hice un gesto a Torne, que esperaba justo afuera. Ella no hizo preguntas. No sonrió. Simplemente entró. Él nunca saldría de esa habitación. Y yo dormiría perfectamente. De vuelta en el puente, el ambiente había cambiado. Las estrellas seguían tranquilas. Las naves de guerra seguían vigilando los cielos como dioses hambrientos. Pero la galaxia ya no dormía. El cruce de Tarsus, la Alianza del Borde, los clanes Kari. Todos ellos estaban observando, esperando. Sabíamos que los Valari contraatacarían pronto. No era una cuestión de sí, solo de cuándo. Y en el segundo que lo hicieran, dejaríamos de llamar a esto represalia. Empezaríamos a llamarlo conquista. Pero no tenía miedo de sus naves, sus flotas, sus números. Lo que me preocupaba era la tierra. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la gente en casa comenzara a llamarnos demasiado despiadados? ¿Cuánto tiempo antes de que los burócratas comenzaran a susurrar sobre reparaciones y sanación diplomática? ¿Cuánto tiempo antes de que otro Rennick se levantara e intentara vender nuestras victorias por una paz hueca? Porque la verdadera guerra no se luchaba solo con armas. Se luchaba con fuerza de voluntad. Y mientras yo estuviera en el puente del Helix Prime, me aseguraría de que la Tierra nunca volviera a doblegarse. Ni ante alienígenas, ni ante cobardes, ni ante la historia. Si querían llamarnos monstruos, que así fuera. Mejor un monstruo con dientes que un esclavo con cadenas. La primera explosión llegó justo después de la medianoche. No en el espacio, en la Tierra. Todavía estaba a bordo del Helix Prime, orbitando sobre el cascarón de Arentus, revisando datos de defensa orbital cuando llegó la alerta. Una transmisión directa desde una línea segura de EARTCOM, codificada. Alta prioridad. Sin demora. La abrí. Detonación confirmada. Ubicación: Alto Mando de Ginebra. Bajas desconocidas. Probablemente totales. Fin de la transmisión. Por primera vez en meses, me quedé perfectamente quieto. No por el shock, sino porque sabía exactamente lo que esto significaba. No solo habían contraatacado. Lo habían hecho en nuestro suelo, en el único lugar que sabían que dolería más. No militarmente, sino simbólicamente. Ginebra era la cara de la diplomacia de la Tierra, nuestro gobierno central. Los cobardes bien afeitados en trajes que sonreían para las cámaras alienígenas y firmaban cada carta de disculpa enviada después de una masacre. Y ahora eran polvo. Hal entró corriendo al puente, con la respiración agitada. Señor, lo vi, dije secamente. Se detuvo, con los ojos muy abiertos. ¿Sabemos quién fue? Todavía no, pero tengo una lista de sospechosos. No preguntó por nombres. Ya lo sabía. Los Valari eran demasiado orgullosos para lanzar un ataque terrorista. Les gustaba matar abiertamente con plasma y flotas que gritaban. Si esto hubiera sido obra suya, Ginebra habría sido vaporizada por una nave, no por un maletín. Lo que dejaba a los otros, los Solarí, silenciosos y venenosos, maestros de las sombras y la subversión. La Alianza del Borde, lo suficientemente desesperada como para desestabilizar cualquier cosa que amenazara su territorio. O alguien desde dentro, una facción humana que creía que había ido demasiado lejos, que la guerra debía lucharse cortésmente, que la paz era algo que se ganaba ofreciendo el cuello al cuchillo. Siempre había habido voces así, débiles, susurrando en comités, clamando por negociaciones después de cada atrocidad. Ahora, uno de ellos finalmente había cogido una bomba. Torne apareció a mi lado en la pantalla, conectando desde la división de inteligencia en la cubierta inferior. Tenemos imágenes, dijo. Muéstramelas. Una grabación de seguridad cobró vida, granulada, con filtro térmico. Una figura caminaba por un pasillo de servicio debajo de la torre de mando de Ginebra. Baja, atuendo civil corriente, llevando un maletín negro en una mano.
Ningún guardia lo detuvo. Ningún escáner parpadeó en rojo. Lo dejaron entrar. Colocó el maletín en un conducto de mantenimiento. Salió. 3 minutos después, el núcleo de la estructura política de la Tierra estalló en una bola de fuego que agrietó las nubes. Sin tecnología alienígena. Sin frecuencia rastreable. Limpio. Profesional. Humano. Miré la pantalla, con la mandíbula apretada como el acero. Quieren dividir el planeta. Eso es lo que es esto. Quieren a la Tierra dividida antes de que nos unifiquemos bajo la fuerza. Thorne asintió. Y no han terminado. Hemos interceptado comunicaciones. Otro ataque planeado. Londres. Objetivo desconocido. Anúlenlo. Nuestra gente ya está en camino. Bien, porque la próxima persona que intente eso se encontrará expulsada al vacío sin una última palabra. 3 horas después, estaba en la bahía de comunicaciones del Helix, mirando a la cámara que transmitiría mi rostro a cada hábitat, torre de la ciudad y colonia en la red terrestre. Esto no era una conferencia de prensa. Era un ajuste de cuentas. El técnico señaló que la transmisión estaba en vivo. No esperé una introducción. Mi nombre es Almirante Rilan Khan. ¿Saben quién soy? Hice una pausa. Construimos esta flota no para conquistar, sino para sobrevivir. Levantamos estas naves de las cenizas de nuestros muertos. Entrenamos a nuestros soldados mientras nuestros enemigos afilaban sus cuchillos. Intentaron borrarnos de las estrellas. Les mostramos por qué la Tierra no muere fácilmente. Pasó un silencio. No parpadeé. Esta noche, alguien trajo la guerra de vuelta a la Tierra. Atacaron Ginebra. Mataron a los nuestros. No con coraje, no con honor, sino con la herramienta de un cobarde, una bomba en las sombras. Otra pausa. Mi voz bajó. No habrá luto, ni vigilias con velas, ni hashtags. Habrá respuestas. Luego habrá consecuencias. Esta es su última advertencia. Si conspiran contra la supervivencia de la Tierra, si sabotean la defensa de nuestra especie, entonces no son terrestres. Son un objetivo. Y con eso, corté la transmisión. Que la galaxia lo oyera. Que la Tierra lo oyera más fuerte. Las repercusiones llegaron rápido. La mitad de las colonias elogiaron el mensaje. Fuerte, claro, real. La otra mitad entró en pánico. Las élites mediáticas en casa lo llamaron militarista, peligroso, incluso autoritario. Algunos incluso me acusaron de organizar el bombardeo como excusa para consolidar el poder. No se daban cuenta de algo. No me importaba. Esto no se trataba de relaciones públicas. Se trataba de mantener viva a la especie. Así que, cuando el llamado Consejo de Supervisión Civil de la Tierra me convocó para responder por mis acciones, no envié un embajador. Envié un video de Ginebra ardiendo, seguido de una lista de cada victoria militar que habíamos logrado desde que entramos en órbita sobre Arentus, y una sola línea al final. De nada. No volvieron a preguntar. Pero mientras la Tierra discutía, las estrellas se agitaron. En el cruce de Tarsus, la Armada Valari se reagrupó más rápido de lo que esperábamos. Los informes de nuestros exploradores de largo alcance pintaban un cuadro sombrío. No solo estaban reconstruyendo. Estaban invitando a aliados, viejos enemigos, imperios olvidados, piratas, flotas mercenarias, incluso algunas especies que se habían mantenido neutrales hasta ahora. El olor a sangre los había atraído como hienas. Querían su oportunidad contra la Tierra. Y pensaron que este era el momento, cuando estábamos distraídos, divididos entre el honor y la política, que podrían acabar con nosotros. Estaban equivocados. En el tercer día después de Ginebra, me reuní con mi consejo de guerra en la cámara del Helix. El ambiente era eléctrico. No miedo, no fatiga, ira, controlada, enfocada, como los segundos antes de que se desenvaine una espada. Thorne expuso la información de Tarsus. Múltiples flotas confirmadas. Fuerza estimada 4 veces nuestro despliegue en Arentus. Estaremos en inferioridad numérica, añadió Hal. ¿Superados en armamento? Asentí, luego toqué la pantalla. Una nueva formación brilló en rojo. El protocolo Falange. Se quedaron mirando. ¿Hablas en serio?
Preguntó Torne. Totalmente en serio, dije. Quieren superarnos en número. Bien. Que se ahoguen en nuestro acero. La Falange nunca fue para exhibición. Era la formación del fin del mundo de la humanidad. Una ofensiva coordinada de toda la flota diseñada para romper, colapsar y erradicar sistemas hostiles en oleadas. Sin paz, sin limpieza, solo aniquilación. Nunca se había usado, hasta ahora. Hal tragó saliva. Si desplegamos esto, ya no estaremos enviando un mensaje. No, dije, con la voz como hierro frío. Estaremos enviando una maldición. 2 días después, el Helix Prime saltó al sistema Tarsus. Estaban esperando. Cientos de naves. Un océano de cascos alienígenas, curvos y con púas, pintados de rojo sangre, blanco hueso y verde venenoso. Sus firmas llenaban el vacío como un cáncer, pulsantes y listas. Y nosotros, éramos pequeños en comparación, solo 70 naves de guerra terrestres. Pero no teníamos miedo porque el tamaño ya no importaba. Lo que importaba era la determinación. Y la nuestra fue forjada en las cenizas de la traición. Estaba en el puente mientras la cuenta regresiva avanzaba. El momento en que la Falange se activaría. Habrán comunicaciones, dije. Hal asintió. Miré a la cámara, hablando a las flotas reunidas de nuestros enemigos, hablando por la tierra. Querían guerra, ahora la tienen. Vengan a morir. La guerra en el espacio no comienza con gritos. Comienza con silencio. Un silencio largo y sofocante, del tipo que sientes en lo profundo de tus entrañas, justo antes de que la realidad se desgarre y todo arda. En eso se convirtió el cruce de Tarsus, una sala de espera para la muerte. La flota enemiga estaba en formación justo más allá del cinturón de asteroides. Una masa enmarañada de naves de 20 sistemas, todos unidos por un objetivo: poner fin a la expansión de la humanidad. Pensaban que estábamos dispersos, desmoralizados, que el bombardeo de Ginebra fracturaría nuestra estructura de mando, que estaríamos demasiado ocupados vigilando a nuestra propia gente para defender las estrellas. Estaban equivocados. Lo que se interponía entre ellos y la Tierra no era una flota. Éramos nosotros. Estaba en el puente de mando del Helix Prime, con los ojos fijos en la pantalla. Iconos rojos pintaban el vacío. Cientos de ellos. Acorazados Valerie. Naves de sigilo Salari. Escaramuzadores del borde. Naves chatarra Murk adaptadas con tecnología robada. Hal estaba a mi derecha. No habló, solo observó. Tenía la mandíbula tan apretada que podía oír sus molares rechinar. A mi izquierda, Torne ajustaba las formaciones de combate, sus ojos recorriendo paneles holográficos. Su voz era firme, aguda. Todas las unidades reportan verde en todos los ámbitos. Falange asegurada. Escuadrones de vanguardia esperan la orden. Asentí. Comiencen. El protocolo Falange no fue diseñado para la defensa. Fue diseñado para la obliteración. Nuestra flota se dividió en 5 formaciones. Cuchillos en la oscuridad. Cada formación anclada por una nave de guerra de clase capital. El Helix Prime lideraba Lanza 1, encargada de perforar directamente la línea central de la masa enemiga. No teníamos más naves. Teníamos naves más inteligentes. Cada nave terrestre estaba equipada para la agresión coordinada. Nuestros cañones cinéticos guiados por IA disparaban en intervalos sincronizados. Nuestros escudos redistribuían la energía basándose en la proximidad del daño. Nuestra flota actuaba como un único organismo monstruoso. Nunca habían visto nada igual. La primera andanada vino de los Valerie. Un muro de ráfagas de plasma surgió a través del cinturón, iluminando la oscuridad como una supernova. El radio de impacto era amplio, destinado a dispersarnos, a forzar una respuesta desordenada. Pero no nos movimos. Les dejamos disparar. Les dejamos pensar que funcionó. Entonces nuestros equipos de contramedidas electrónicas se activaron. Miles de drones señuelos salieron de nuestras naves líderes, cada uno programado con una firma electromagnética artificial. El fuego enemigo se redirigió, sus sistemas de puntería se sobrecargaron. La mitad de su andanada se estrelló en el espacio vacío. Entonces contraatacamos.
Proyectiles de cañón de riel rasgaron el campo de batalla, cada uno moviéndose a Mach 20. El primero conectó con un portanaves del borde, destrozando su casco como cristal barato. Explosiones secundarias destriparon su núcleo de motor. Otro golpeó una fragata de sigilo solarí en plena maniobra. Su casco se hundió hacia adentro, luego desapareció en un vacío al rojo vivo. No elegimos objetivos al azar. Primero atacamos a las naves de suministro, luego a las comunicaciones, luego a sus núcleos de contramedidas. Para cuando se dieron cuenta de que no era solo fuerza bruta, sino aniquilación quirúrgica, la mitad de su coordinación se había ido. Aún así, no huyeron. Pensaban que no llegaríamos hasta el final. Se equivocaban. Cambié a las transmisiones de los escuadrones internos. Los equipos de tierra ya se habían lanzado desde Lanza 3. Cápsulas de desembarco orbital se precipitaban hacia las naves capitales enemigas. Las operaciones de abordaje estaban en marcha. Capté una transmisión en vivo de un líder de escuadrón. Teniente Rand, 27ª División de Asalto Orbital. Un hombre que vio a su hermana arder viva en los ataques a las colonias hace 5 años. La galaxia le había quitado algo. Estaba aquí para recuperarlo. Dentro del acorazado Valari, todo era caos. El escuadrón de Rand se movía como sombras, abriendo brechas en corredores con cargas silenciosas, barriendo paredes biotecnológicas que supuraban al rasgarse. Los guerreros Valerie los recibieron con rifles de hueso y chillidos agudos. No duraron mucho. Los marines humanos lucharon como si hubieran esperado toda su vida a este momento. No luchaban para ganar. Luchaban para castigar. Rand recibió un corte de cuchilla en la pierna, no se inmutó, le disparó al alienígena 2 veces en la cara. Luego se arrastró hacia adelante, la sangre acumulándose debajo de él como aceite. Esto es por Delara, bastardo alienígena, gruñó, colocando cargas en el reactor interno del acorazado. La nave entera fue consumida en una implosión, convirtiéndose en un trozo irregular de escombros brillantes, a la deriva en el vacío. De vuelta en el Helix, las alarmas sonaron. Refuerzos enemigos saliendo de Sal, dijo Hal. ¿Cuántos? Dudó. Otra flota. Parecen pesados Kalari. Sin formación, sin comunicaciones, solo rabia. Los Kari no creían en tácticas, solo en potencia de fuego. 3 de nuestras corbetas más pequeñas se oscurecieron de inmediato. Lanzas de plasma atravesaron sus costados como si fueran pañuelos de papel. Sus restos pasaron a la deriva en silencio. Apreté los dientes. Que la línea de martillo se desvíe y los rodee. Fuércenlos hacia adentro. Hal transmitió la orden. La línea de martillo. 6 acorazados terrestres adaptados con cañones MAC de clase asedio barrieron desde el flanco derecho. Uno por uno comenzaron a encerrar a los Kalari en una caja de muerte. Fue entonces cuando soltamos a los espectros. Bombarderos furtivos clase espectro. Triángulos negros de muerte se deslizaron entre campos de escombros y agujeros destrozados, liberando cápsulas de racimo llenas de varillas de tungsteno y núcleos EMP comprimidos. No anunciaron su llegada. Simplemente borraban cosas. Los motores Kalari fallaron, se apagaron, los sistemas de armas se congelaron, los escudos cayeron, y entonces la línea de martillo abrió fuego de nuevo. Uno por uno, las naves Kari se oscurecieron, y seguimos adelante. Ojalá pudiera decir que no perdimos a nadie, pero esta no era una guerra limpia. El velo de tormenta, el Atrium, Veritas 9, desaparecidos, vaporizados, cientos de muertos. Pero por cada nave humana perdida, 7 naves enemigas la acompañaban. Porque no luchábamos por territorio, luchábamos por la existencia. Y ese tipo de guerra lo exige todo. 4 horas después de la batalla, la línea enemiga se fracturó. Su centro colapsó primero. Naves Valari rompiendo la formación, intentando retirarse. Luego los Alari se ocultaron y desaparecieron, abandonando a los demás a morir. Cobardes. No los perseguí. Aún no. En su lugar, abrí un canal a las flotas supervivientes. Sin encriptación, sin contraseñas. Solo esto. Tarsus ha caído. Ustedes son los siguientes. Y corté la transmisión. Cuando el polvo se asentó,
Más de 230 naves enemigas habían sido destruidas. Perdimos 31. Pero la lección costó el valor de la ilusión de una galaxia. Pensaban que los humanos eran una advertencia. Ahora sabían que éramos una promesa. Después de la batalla, caminé solo por el hangar superior. Los restos aún se estaban procesando. Casas carbonizados por la reentrada. Soldados cojeando, sangrando, riendo con los dientes rotos. Me saludaron. No lo pedí. Lo hicieron de todos modos. Porque por primera vez en generaciones, habíamos hecho que nos temieran. No por los números, no por la diplomacia, sino porque cuando vinieron a acabar con nosotros, no nos quebramos. Mordimos con fuerza y todavía teníamos hambre. Lo llamaron la masacre de Tarsus. Nosotros lo llamamos el equilibrio restaurado. Las noticias se extendieron rápido, más rápido de lo que los restos se enfriaron en órbita. Cada sistema en la rama de Orión ya había visto las imágenes. Naves alienígenas ardiendo como estrellas fugaces. Cañones de riel terrestres rugiendo en furia sincronizada. Acorazados destrozados y sangrando fuego. El alto nido Valari guardó silencio. La alianza del borde se fracturó de la noche a la mañana. La mitad huyó al borde del espacio conocido. La otra mitad envió señales desesperadas pidiendo acuerdos de neutralidad. Los Kalari perdieron un tercio de su flota de guerra y la mitad de su estructura política en un solo golpe. Su doctrina de guerra primero murió con el último crucero que se hizo añicos bajo el bombardeo cinético del Helix Prime. No solo habíamos ganado una batalla. Habíamos trastocado el orden galáctico. Pero no estábamos celebrando. Estábamos observando. Porque cuando el poder cambia tan violentamente, las ratas no mueren. Se dispersan. Y la quietud que sigue a la victoria nunca es paz. Es conspiración. De vuelta a bordo del Helix, la sala de guerra estaba en penumbra. No por un fallo, sino intencionadamente. Cada pantalla estaba iluminada en rojo, un suave resplandor que hacía que cada cicatriz en cada rostro pareciera más profunda. El comandante Hall estaba junto al mapa estelar, que ahora parpadeaba con menos rojo que una semana atrás. La galaxia había aprendido rápido. Pero Torne no estaba satisfecha. Nunca lo estaba. Se están reorganizando, dijo fríamente. No rindiéndose. Los Salari ocultaron la mitad de su armada. Nuestras ondas de largo alcance perdieron contacto justo después de la falla de Alvern. ¿Apagando todo?, preguntó Hall. O preparando un contraataque. Di un paso adelante. Destruimos 230 naves. Nadie se recupera de eso en una semana. Torne me miró a los ojos. A menos que planearan este resultado. Eso silenció la sala, porque si tenía razón, entonces Tarsus no fue el fin de su exceso de confianza. Fue el comienzo de su provocación calculada. ¿Nos quedan prisioneros Solarí de los equipos de abordaje?, pregunté. Hall asintió. Uno todavía respira. Apenas. Obtén lo que puedas. Usa lo que necesites. Quiero saber qué esconden. Torne no parpadeó. Entendido. Salió. Sin saludo, sin sonrisa, solo el entendimiento silencioso entre soldados que ya habían cruzado la línea de la moralidad demasiadas veces para fingir que no lo habían hecho. Más tarde, estaba en la bahía de observación. Tarsus flotaba debajo de nosotros, cubierto de cicatrices frescas. Recordé cuando era un niño, todavía entrenando en la Academia de Oficiales Terrestres. Nos mostraron los viejos tratados, los libros de historia, las grabaciones de video de diplomáticos humanos rogando por asientos en las mesas galácticas mientras nuestra gente moría de hambre en colonias fuera del mundo. Mientras nuestros niños crecían respirando aire reciclado en hábitats de lata lejos del suelo de la Tierra. Nos dijeron que fuéramos humildes, que nos ganáramos el respeto, que esperáramos nuestro turno. Y cuando finalmente nos extendimos para construir algo para nosotros, algo independiente, lo vaporizaron. Nunca lo olvidé. Así que no me inmuté en Tarsus. Ni cuando las flotas enemigas ardieron. Ni cuando sus almirantes rogaron por términos. Ni cuando autoricé el bombardeo orbital para asegurarme de que no se fueran con esperanza. Esto no era crueldad. Era claridad. Y la Tierra necesitaba más de ella.
El prisionero Salari se rompió 12 horas después. Siempre lo hacen. Confirmó nuestro temor. Una segunda coalición se estaba formando en las sombras. Esta vez, no para un asalto directo, sino para sabotaje. La galaxia había aprendido que no podía vencernos en una guerra abierta. Así que harían lo que los cobardes hacen mejor: desangrarnos desde dentro. 2 días después, un convoy minero terrestre explotó en la deriva de Raian. No era una zona de guerra, ni siquiera espacio disputado. 5 naves desaparecidas, sin llamada de socorro, sin supervivientes. Lo único que dejaron atrás fue un único mensaje transmitido a través del campo de escombros, repetido en una docena de dialectos alienígenas. Ningún imperio sobrevive al fuego que inicia. No estaba firmado. No lo necesitaba. Los Salari habían comenzado a susurrar a los cobardes de la galaxia, prometiéndoles venganza, libertad, retribución, lo que fuera para poner una bomba en la mano de alguien. Ahora teníamos un nombre para ello. El Acuerdo de la Sombra, un pacto construido sobre el odio compartido, cuchillos silenciosos, asesinatos encubiertos, campañas de desinformación diseñadas para fragmentar la Tierra desde dentro. Ya no venían con flotas. Estaban enviando veneno. En la Tierra, las grietas comenzaron a mostrarse. No en las calles, en las salas de juntas. La caída de Ginebra creó un vacío. Y la naturaleza aborrece el vacío. Con el Alto Consejo desaparecido, los poderes regionales comenzaron a posicionarse. Cada gobernador reclamando más autoridad de la que tenía. Los medios civiles convirtieron las imágenes de Tarsus en una campaña de miedo. ¿Es la Tierra demasiado poderosa ahora? ¿Estamos creando monstruos en nombre de la seguridad? ¿Es el almirante Khan el salvador de la humanidad o su tirano? No respondí. Dejé que hablaran porque sus palabras no detenían naves. Y yo no respondía a encuestas de popularidad. Respondía a la supervivencia. Pero no todos sentían lo mismo. En la 4ª noche después de Tarsus, recibí una llamada segura de Echelon Rojo, un protocolo de emergencia cifrado y codificado. Provenía del nodo de comando de Marte de la Tierra. Solo un hombre todavía tenía la autorización para usar ese canal. El general Kie Danik, mi antiguo mentor, el hombre que me enseñó combate orbital antes de que pisara una nave de guerra. Parecía más viejo, con cicatrices. Su voz era más baja de lo que recordaba. Estás construyendo un imperio, dijo. No dije nada. Crees que estás manteniendo unida a la galaxia, pero todo lo que haces es apilar huesos. ¿Cuánto crees que aguantará antes de que todo se derrumbe sobre nosotros? ¿Llamaste para un consejo o una advertencia? Pregunté. Una elección, dijo. Retírate. Dals a los civiles tiempo para reorganizarse. Deja que la Tierra maneje su futuro. O este camino termina en guerra civil. Me incliné. Frío. Me enseñaste a no rendirme nunca. ¿Ahora quieres que entregue el timón a los paneles de comités? Suspiró. Te enseñé a proteger a la especie. Eso incluye protegerla de sí misma. Entonces también sabes lo que pasa si flaqueamos ahora. Me miró fijamente durante mucho tiempo. Finalmente, dijo. Solo recuerda, el poder no es lo mismo que la visión. No pierdas uno persiguiendo el otro. Luego la llamada terminó. Sin amenaza, sin orden, solo un hombre tratando de recordarme cómo se ve el borde antes de caer. No dormí esa noche. Caminé por el anillo exterior del Helix, donde los mamparos todavía estaban chamuscados por el tiroteo del mes pasado. Pasé junto a soldados que asentían en silencio. Tripulantes que me miraban no con miedo sino con reverencia, no como un hombre, como un símbolo. Ese era el problema. Los símbolos arden más intensamente justo antes de explotar. Así que tomé una decisión. Si el Acuerdo de la Sombra quería una guerra en la oscuridad, se la daríamos, pero en nuestros términos. 2 días después, se lanzó la Operación Velo Negro. Sin anuncio público, sin transmisión, solo órdenes susurradas en canales cifrados, transmitidas a operativos extraoficiales en las colonias exteriores. Cada ciudad importante en las zonas de influencia sospechosas del acuerdo fue mapeada. Cada financiero, cada contrabandista, cada simpatizante. Y uno por uno, los borramos.
No con flotas, no con misiles, con fantasmas. Humanos entrenados para desaparecer, atacar, desvanecerse. Sin firmas, sin imágenes, sin advertencias. Al final de la primera semana, 12 células antitierra habían desaparecido. Al final de la segunda, 27. El acuerdo se estaba desmoronando, y la galaxia comenzaba a temer de nuevo el silencio. Pero la guerra nunca permanece en las sombras. Y justo cuando la Tierra recuperó el control de sus bordes sangrantes, los Valari resurgieron. No enviaron una flota. Enviaron un mensaje transmitido a través de toda la red galáctica. Un video, borroso, grabado en la oscuridad. Un marine terrestre de rodillas, con la garganta abierta, los ojos apenas vivos, forzado a hablar. Su almirante envía fantasmas, así que encontramos uno, y se lo devolvimos. Luego un grito y la transmisión se cortó. De vuelta en el Helix, vi la repetición una y otra vez hasta que la rabia en mis entrañas se volvió fría, controlada. Pensaban que retrocederíamos. Pensaban que la tortura les compraría tiempo. En cambio, les compró un plazo. Me volví hacia Torne y Hal. Una última advertencia, dije. Luego acabamos con ellos. Deberían haberlo matado en silencio. Eso habría sido más inteligente. Eso les habría comprado tiempo. En cambio, los Valari lo hicieron gritar en una transmisión en vivo, transmitida por cada canal de comunicación desde los sistemas centrales hasta el borde. Le hicieron suplicar con sangre en la garganta. Le hicieron pronunciar mi nombre mientras se ahogaba con él. Ese fue su error. Porque ahora ya no era solo guerra. Era personal. Miré la pantalla en la cámara de guerra. El último fotograma de la transmisión aún congelado. El nombre del marine era Sargento de Estado Mayor Will Brenner. 29 años. 2 despliegues. Condecorado. Un ingeniero de combate que se había ofrecido voluntario para Velo Negro después de que su hermano fuera asesinado en el puesto Cinder. Era uno de los nuestros. Ahora era un ejemplo, y yo no dejo ejemplos vivos. Torne entró. No preguntó si había visto el video. Ambos lo habíamos hecho. Me entregó una tablilla de datos. Comunicaciones interceptadas. Carguero Solari atracó en el puesto avanzado Valery 2 horas después de la transmisión. Firma oculta que coincide con el perfil de un conocido manejador del acuerdo. ¿Dónde? Pregunté. Estación Gorat. Zona profunda. Prácticamente sin ley. La mayor parte de su flota ha desaparecido, pero la estación sigue viva. Población de unos 6.000. Principalmente especies neutrales, contrabandistas, exiliados, gremios de mercenarios. Hizo una pausa. También civiles humanos mixtos. Algunos nacidos en la tierra. No parpadeé. Prepara la flota. Vamos a entrar. Ella levantó una ceja. ¿Toda ella? ¿Toda ella? Habló Hal detrás de mí, con voz baja. Señor, eso va a parecer un genocidio para el resto del sector, especialmente si abrimos una estación con civiles dentro. Me volví. Él también era un civil. Hasta que lo arrastras a una jaula y le arrancas la garganta frente a una cámara. Solo digo la óptica. ¿Óptica? Le interrumpí, dando un paso adelante. No estoy aquí para ganar un debate público, Hal. Estoy aquí para asegurarme de que nunca lo vuelvan a hacer. Torne no se inmutó. Entendido. La operación Eco Final se lanzó a las 0300 horas. El Helix Prime, el Crisol, el Fallout, el Filo de la Navaja y 17 naves de escolta cayeron en el sistema Gort de una vez, rasgando el silencio como cuchillas. Sin advertencia, sin transmisión, sin negociación. La estación Gorat flotaba sobre una enana roja, envuelta en viejo blindaje Valery, la mitad de los módulos desiguales y oxidados. No tenía anillo de defensa orbital, ni respaldo planetario. Pensaron que no nos atreveríamos. Se equivocaban. Abrí el enlace de comunicaciones, mi voz se transmitió a la estación, a cada cubierta, a cada habitación. Albergaron a los hombres que asesinaron a un soldado terrestre en transmisión. Participaron en un mensaje de miedo. Así que ahora recibirán el nuestro. Sin respuesta. No esperaba una. Así que di la orden.
El filo de la navaja disparó primero. Un solo proyectil de riel atravesó el anillo de atraque exterior, rompiéndolo como una cáscara de huevo. Saltaron chispas. Módulos se soltaron, girando hacia el espacio. Las compuertas de emergencia se cerraron de golpe, sellando las fugas de oxígeno. El pánico estalló en todos los canales. Civiles a bordo. Matarán a inocentes. Han alcanzado las bahías médicas. Están bombardeando hospitales. Tenemos civiles terrestres dentro. No dije nada porque recordaba la cara de Brenner y sabía exactamente cuánto tiempo habían tardado en torturarlo. Nadie suplicó piedad entonces. No destruimos la estación. La rompimos pieza por pieza. Cortadores láser rasgaron la infraestructura. Pulsos CMP frieron sus núcleos de IA. Equipos de abordaje entraron por los conductos de mantenimiento, moviéndose de habitación en habitación como fantasmas con armadura negra. No se prometieron supervivientes. Thorne lideró el equipo de asalto Delta a través de la sección media. Encontraron al agente Salari escondido detrás de 2 niños híbridos y un médico humano. Él suplicó. Ella no habló. Un disparo. Cabeza desaparecida. Niños intactos. No éramos monstruos, pero tampoco perdonábamos. 20 horas después, Gorath estaba a oscuras. No nos quedamos. No saqueamos. Dejamos los restos atrás, todavía flotando, todavía visibles, para recordar al sector lo que engendra el silencio. Y cuando la primera noticia lo convirtió en agresión terrestre, no me molesté en responder porque algo extraño sucedió. La Tierra no se inmutó. Ni las colonias, ni los anillos exteriores, ni la frontera. Vieron lo que hicimos. Y por primera vez desde Ginebra, no hubo protesta, solo un acuerdo silencioso. El mensaje había llegado. Tocas a uno de los nuestros, quemamos tu estación. Pero incluso el fuego no acaba con la podredumbre. 3 días después de Gort, el acuerdo de la sombra atacó de nuevo. No con bombas, con mentiras. En el relé Nexus 9, la arteria de comunicación entre la Tierra y las colonias exteriores, se transmitió una señal falsificada, imitando una orden de la flota terrestre para convertir en cristal un puesto de avanzada humano. Causó pánico en 7 colonias, disturbios en 2, y funcionó. No porque alguien lo creyera, sino porque la duda es contagiosa, y una vez que se propaga, devora los cimientos bajo tus pies. Me reuní con la nueva líder provisional del gobierno de la Tierra, la canciller Ardan, en un canal seguro, una mujer que una vez luchó en las guerras de reunificación civil terrestre y no se inmutó cuando le dije que necesitábamos acceso a las líneas de datos internas. Estás pidiendo una supervisión total de las comunicaciones terrestres, dijo. Estás hablando de un estado de vigilancia. No, repliqué. Estoy hablando de supervivencia. Dudó, pero no dijo que no porque entendía en qué me estaba convirtiendo. No en un héroe de guerra, no en un estratega, en un cortafuegos. Ya no defendía la Tierra con misiles. La defendía con control. De vuelta a bordo del Helix, Thorne me llevó a un lado. He rastreado algo, dijo. Financiación del Acuerdo de la Sombra, 3 cuentas, muy ocultas, a través de corporaciones terrestres. ¿De propiedad humana? Pregunté. Asintió una vez. Una de ellas está vinculada a la antigua Oficina de Estabilización Económica de la Tierra, los mismos que autorizaron las licencias de minería fuera del mundo después de la caída de Ginebra. Así que era verdad. La podredumbre no solo estaba ahí fuera. Todavía estaba en nuestra sangre. Emití la Orden 47. Sin juicio, sin prensa. Cada nombre marcado en rojo. Arrestados, interrogados, desaparecidos. Algunos lo llamaron una purga. Yo lo llamé limpieza. Para cuando cambió el mes, habíamos descubierto 6 células más. 3 incrustadas en flotas mercantes. Una enterrada dentro del propio Comando de Logística de la Tierra. 2 dentro del sistema de datos educativos, plantando ideología en los archivos escolares de las colonias. Todas borradas, limpias. Pero el silencio estaba cambiando. Incluso Thorne lo notó. Está demasiado tranquilo, dijo. No nos están atacando, añadió Hal. Ni atacando, ni hablando. Se han ido.
No se habían ido. Se estaban retirando. Y eso me aterrorizaba más que 1000 flotas alienígenas. Porque cuando un enemigo así se retira, está construyendo algo. Miré por el visor de nuevo. Estrellas, naves de guerra silenciosas esperando, y me di cuenta de algo. Esta guerra no terminaría con batallas. No terminaría con tratados. Terminaría cuando la Tierra se convirtiera en algo que temieran demasiado para volver a poner a prueba. O nos consumiéramos intentándolo. Y ya sabía cuál sería. Ya no estábamos ganando una guerra. La estábamos terminando. Las estrellas se habían quedado en silencio. No por paz, sino por miedo. Las flotas Valari se habían retirado más allá del borde oscuro. El acuerdo de la sombra se silenció. Sin bombas, sin mentiras, sin asesinatos durante semanas. Solo estática en nuestros escáneres de largo alcance y la respiración lenta y rítmica de nuestras naves mientras patrullaban el vacío. Debería haberse sentido como una victoria, pero no fue así. Se sentía como el ojo del huracán. Y estaba a punto de descubrir por qué. Comenzó con una muerte. El general Kiedanik, mi antiguo mentor, mi único igual restante, fue encontrado en su búnker de comando en Marte, con el pecho abierto por una quemadura de plasma. Sin entrada forzada, sin alarma activada, sin grabación de seguridad recuperada. Torne me entregó el informe en silencio. Su rostro era más duro de lo que lo había visto en años. Estaba intentando acceder a datos restringidos, dijo. Comunicaciones del acuerdo de la sombra. Sabía algo que nosotros no. ¿Qué buscaba? No lo sabemos. Nos estábamos mintiendo. Sí lo sabíamos. Estaba intentando detener algo y alguien lo detuvo primero. Para ese entonces, había hecho demasiados enemigos como para sorprenderme. La Tierra estaba segura. Las colonias obedecían. Los enemigos externos estaban destrozados. Pero había olvidado la única regla que todo soldado aprende demasiado tarde. Cuanto más cerca estás de la corona, más afilados son los cuchillos. Inicié el protocolo Banta, una llamada silenciosa de nuestros comandantes más leales al Helix Prime. Llegaron 10 capitanes. 2 no respondieron. Uno desapareció a mitad de tránsito. El otro envió un mensaje cifrado. Una línea. Se suponía que éramos protectores, no reyes. El tonto había desertado. Le envié una orden de eliminación a Torne. No dudó. Horas después, la verdad salió a la luz. No por inteligencia, no por interrogatorios, por Hal. Vino a mis aposentos personalmente. Sin guardias, sin armadura, solo una tablilla de datos y una mirada pesada en sus ojos. Se está gestando un golpe, dijo. Lo miré fijamente. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Lo suficiente como para esperar que no sucediera. Colocó la tablilla sobre la mesa. Lo llaman Proyecto Égida. Oficiales nacidos en la Tierra, restos del alto mando, algunos gobernadores coloniales. Tienen miedo de en lo que nos hemos convertido. ¿Nos? Tú, corrigió. Creen que llevarás a la Tierra de la protección a la ocupación permanente. ¿Y se equivocan? Pregunté. No respondió, así que di un paso adelante. Todo lo que hemos construido, cada flota, cada sacrificio. ¿Crees que arriesgaría eso convirtiendo la Tierra en un trono? Me miró a los ojos. No, pero ellos sí. Salió de la habitación esa noche, sin saber si viviría para ver el amanecer. No lo maté porque Hal tenía razón. No sobre el proyecto Égida. Eran cobardes vistiendo la traición con el lenguaje de la rectitud. Tenía razón sobre la línea en la que me encontraba y lo malditamente fácil que sería cruzarla. Torne me esperaba cuando volví a la sala de guerra. Tenía una pregunta en los ojos. Le di la respuesta. Lo terminamos esta noche. Asintió. Sin dudar. Me había seguido a través del fuego, de la traición, del borde de la moralidad. Estaría conmigo una última vez, incluso si ese borde cedía bajo nuestros pies. La operación Silencio Soberano se lanzó 6 horas después. No contra alienígenas, no contra el acuerdo, contra los nuestros. Los objetivos eran precisos. Centros tecnológicos civiles vinculados a Égida. Nodos de datos enterrados en la corteza terrestre.
Servidores ocultos en el cinturón de asteroides alimentando desinformación a las colonias. Atacamos todo a la vez. Sin advertencia, sin piedad. A las 0300 horas, hora de la Tierra. El cielo se iluminó de nuevo. Explosiones sobre Europa. Apagones en las ciudades marcianas, drones pululando sobre las bases de Égida antes de que se pudiera disparar un solo tiro de advertencia. En 23 minutos, el proyecto Égida estaba muerto. Sus líderes capturados, sus líneas de comunicación cortadas. Su ideología quemada. Y sin embargo, un mensaje se filtró. Una sola nave rebelde, el Resolute Dawn, escapó de la zona de ataque. Saltó al espacio profundo con una ráfaga cifrada lanzada hacia cada sistema conocido. Contenía un único clip. Yo de pie en el puente del Helix, ordenando atacar los propios sistemas de la Tierra, y una voz en off, retorcida y amarga. En esto se ha convertido la humanidad. Juzguen por ustedes mismos. La galaxia explotó de nuevo. No con flotas, no con ejércitos, sino con susurros. ¿Se está convirtiendo el almirante en un tirano? ¿Se está devorando la Tierra a sí misma? ¿Es este el fin del protector o el nacimiento del emperador? De repente, ya no era la espada. Era la amenaza. Y en ese momento, me di cuenta de la verdad. No podía guiar a la Tierra hacia el futuro porque me había convertido en el arma que usaron para sobrevivir, no en la que necesitaban para reconstruir. A Thorne no le gustó. Hal se opuso rotundamente. Pero tomé la decisión. Llamé a la canciller Ardan. Le dije que tenía plena autoridad de mando. Le dije que me retiraba. Le dije que la Tierra era suya de nuevo. Preguntó por qué. Dije, porque la galaxia conoce mi nombre ahora. Que lo recuerden como una maldición, no como un gobernante. No me quedé para la ceremonia. No tenía sentido. El Helix Prime se desacopló 3 días después, llevándome con él. Sin destino, sin órdenes, solo distancia. Que la galaxia se las arregle con las cenizas que dejamos atrás. Que se pregunten si estaba muerto. Que recen para que siguiera así. Un mes después, en lo profundo del espacio inexplorado, estaba solo en la sala de mando. Sin tripulación, sin flota, solo estrellas, solo silencio. Observé la luz curvarse alrededor del borde de una estrella de neutrones. Y pensé en Will Brenner, en el fuego de Ginebra, en los ojos de Kie Danik mientras intentaba salvarme de mí mismo. Y entendí algo que nunca antes había entendido. La victoria no significa supervivencia. La supervivencia es lo que viene después del último disparo. Es la parte para la que nadie te enseña a luchar. Y es la parte que nunca aprendí. Contarán historias sobre mí. Algunos me llamarán héroe de guerra. Algunos me llamarán monstruo. Pero ninguno de ellos olvidará. Y eso es todo lo que siempre quise. Porque la paz no nos salvó. El miedo sí. Y me aseguré de que nunca lo olvidaran.